el podcast de Think and Action, para profesionales como tú. Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Think and Action, a este espacio que, como ya sabes, es para profesionales como tú. Un podcast para personas interesadas en el mundo de la empresa, en el desarrollo de talento, en creatividad, en estrategia, en transformación, en liderazgo. Tenemos un objetivo hoy, un objetivo que yo creo que es súper, voy a utilizar una palabra un poco vulgar, pero aposta, súper chulo. Yo creo que es de lo que está más en boca en estos momentos, es tendencia en el mundo de la empresa. Cómo conectar lo humano y lo digital, cómo conectar la IA y la IE, ¿no? La inteligencia artificial y la inteligencia emocional, cómo hibridar el algoritmo que viene de lo tecnológico con el algoritmo de lo biológico, el humano, cómo explorar entre las nuevas tecnologías, entre ellas la inteligencia artificial, para que no estén en competencia con el lado más biológico o más emocional, más humano, al contrario, que estén integrados. Esto que llamamos una mente híbrida. Este podcast es una invitación realmente a ser un líder diferente, a gestionar la empresa de una forma diferente. Y para eso, para eso hemos traído una persona que, bueno, es experta en este tema, está contándolo por todo el mundo. La verdad es que estamos muy contentos de que nos acompañe en este podcast. Es Susana Gómez Foronda. Ella es asesora independiente de CEOs, consejera en diferentes empresas, es experta en liderazgo, en cultura, en el futuro del trabajo. Bueno, Susana es una de esas voces, solemos decir, de las más lúcidas e influyentes que hay en el ámbito del desarrollo organizativo y de la transformación de la cultura organizacional y de empresas. Es apasionada, a mí me gusta mucho esto de ella, tengo que decirlo, alguna vez se lo he dicho así en lo privado, ¿no? Pero es apasionada por crear unos entornos laborales inteligentes. La palabra inteligencia está muy asociada a todo lo que ella hace, estrategia, cultura, transformación, porque ella cree firmemente en el poder de la cultura para generar buen performance en las empresas, un performance que atienda a las necesidades reales de la empresa y también para generar agilidad y organización de los equipos. Ella tiene formación en IS Business School y una sólida trayectoria en el mundo de la empresa, tanto nacional como internacional. Hoy vamos a ver un poco qué opina, ¿no?, de esta fusión entre lo humano y lo tecnológico. Susana, un placer que estés aquí con nosotros. Gracias por venir. Muchas gracias. Roja como un tomate me has puesto, vamos. Yo me voy a grabar este trocito y me lo voy a poner todas las mañanas cuando me levante y cuando salga de casa. Muchísimas gracias y la admiración es mutua, Fernando. Es decir, nos conocemos ya desde hace muchos años. Eres una de las personas con las que he tenido la oportunidad de colaborar en diferentes roles. Yo te he contratado como proveedor, hemos hecho también cosas juntos y un gusto y un privilegio poder estar aquí contigo aprendiendo juntos. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a empezar por una pregunta que es la lógica en esta conversación, ¿no?, después de la presentación que he hecho del tema de hoy. Cuando hablamos de inteligencia híbrida, por si todavía hay alguien despistado por ahí y tal, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Inteligencia híbrida, obviamente, en el ámbito de las empresas y las organizaciones. Pues mira, cuando hablamos de inteligencia híbrida parece que la definición es obvia, ¿no? Que es decir, oye, vamos a hibridar o vamos a sumar la inteligencia humana con la inteligencia de las máquinas. Y yendo un poquito más allá, vamos a hibridar esto, pero logrando que hagamos cosas juntos que ninguno de los dos podríamos hacer por separado y que además redunden en beneficio de la sociedad. Es decir, utilicemos la tecnología para crear un mundo en el que queramos vivir y trabajar. Esa es la verdadera inteligencia híbrida. Claro, me gusta mucho, como lo defines, es de una forma muy clara y yo creo que supera un poco lo obvio, ¿no?, y lo esperado. Por lo menos yo te lo he entendido. Tú corrígeme si estoy equivocado, tu punto de vista, ¿vale? Pero yo tengo la sensación muchas veces de que en las conversaciones que hay en empresa, a pesar de conocer esto que acabas de decir, Susana, como que hay como gente que defiende sí a la tecnología, mucha máquina, mucha inteligencia artificial, etcétera, y otra gente, cuidado, peligro, miedo, ¿no? Como dos tendencias que no te diría que están contrapuestas, pero de alguna forma es como una especie de pequeña pelea de inteligencias, ya que lo podemos decir así, dentro de las empresas. Sin embargo, ¿no crees que el líder necesita una mente híbrida que empieza por el propio líder, por el liderazgo, por el management? Efectivamente que lo necesita. Y es que la tecnología
tiene la particularidad de crear este tipo de dualidades. Y hablamos de tecnología, pensemos en el cuchillo de la edad de bronce, pensemos en la tecnología nuclear y apliquémoslo ahora a la tecnología que es mucho más que inteligencia artificial. Siempre que una nueva tecnología se pone en el mercado, surge un conflicto ético que es, dependiendo de cómo utilicemos esa tecnología, y nos vamos al ejemplo del cuchillo, que es el más básico, el cuchillo te vale para matar y el cuchillo te vale para cortar y crear herramientas, comida, tiene muchas utilidades. Y aquí vamos a tu punto, Fernando. ¿De qué depende de lo que hagamos con la tecnología? De cómo la utiliza el ser humano. Sí, sí, es el uso realmente, es el uso de ella, ¿no? Ahí se me ocurre un tema porque los líderes que saben integrar, yo creo que tú lo ves todos los días en las empresas, yo también, cuando estoy con ellos trabajando, que saben integrar la tecnología como parte de un proceso, como uso de herramientas que están al servicio realmente de, bueno, pues de todo lo que tiene que ver con el mundo de la gestión en general. Yo creo que le sacan mucho más partido que aquellos que se ponen de espaldas a ella o aquellos que la reciben y pierden el factor humano o le dan más valor, ¿no?, que al factor humano, ¿no? ¿Qué papel juega en la inteligencia artificial que todo el mundo habla ahora y en la tecnología en general, separando, porque claro, tecnología, como has dicho, no es solo inteligencia artificial, qué papel juega ahora, después del famoso Goleman y tantos años detrás, la inteligencia emocional? Pues mucha, y te voy a dar mi perspectiva. Mm. Y es que para tú ser un líder inteligente y por lo tanto desarrollar esa mentalidad híbrida, hay dos cosas de las que tienes que saber y no me atrevería a decir un poquito, sino bastante. Tienes que saber mucho de inteligencia humana y tienes que saber mucho de inteligencia artificial. Y uno de los problemas que yo me encuentro trabajando con muchas organizaciones no es solo que el líder o la persona no sepa de tecnología o no sepa de inteligencia artificial, que por cierto, según el World Economic Forum, en 2030 una de las capacidades indispensables para cualquier posición de management y liderazgo es lo que ellos llaman technological literacy, ¿no? Es decir, oye, tú tienes que tener una base sólida de tecnología, si no es que el principal problema que muchas veces nos encontramos es que no sabemos del propio ser humano. Es decir, cuando tú desconoces al ser humano, que además es la base sobre la que yo aplico la inteligencia artificial, es muy difícil que hagas un buen uso de ella. Y no te vale solo tú con tener una buena inteligencia emocional, unos buenos principios éticos, necesitas saber cómo se comporta el ser humano a nivel cognitivo, a nivel emocional y a nivel social para poder anticipar el impacto que la tecnología va a tener en él. Por eso se habla mucho de la doble alfabetización como una de las grandes to-dos que todo líder debería tener en su agenda. Aprender mucho del ser humano y aprender mucho de tecnología simultáneamente. Es muy interesante lo que dices, porque yo a veces suelo contar, igual me las he escuchado una vez, ¿no?, que claro, solemos encontrar muchos líderes que nunca supieron del ser humano y encima ahora quieren poner la tecnología encima. Pero no que nunca supieron, sino que realmente no se interesaron, ¿no? Y yo creo que gente como nosotros llevamos mucho tiempo intentando demostrar la importancia que tiene el ser humano como el centro de todo. Ahora que llega la tecnología en esta nueva revolución social o cambio de época, pues quizás todavía va tomando más interés el cuidar al ser humano y el entender bien esa inteligencia híbrida que estabas comentando, ¿no? Tú, ¿no? Perfectamente. Entonces se me ocurre una pregunta ya intentando dejar aquí algún tipo de recomendaciones. ¿Qué recomiendas tú a un líder para que pueda desarrollar esa inteligencia híbrida y además lo lleve a su día a día con su equipo? ¿Qué es lo que tú le recomiendas? Pues mira, yo creo que hay un must, ¿no? Que es, hay que repasarnos los apuntes de psicología y los apuntes de filosofía, porque uno de los grandes temas que hay encima de la mesa con el tema de la inteligencia artificial tiene que ver con las cuestiones éticas que están alrededor de lo que es el uso de la tecnología, ¿no? Ya que hay diferentes niveles, hay como un nivel muy básico que tiene que ver con, oye, dejemos de pensar ese formato caja negra de la IA, ¿no? Es decir, todo lo que es la transparencia, la explicabilidad,
la responsabilidad, lo que generas con una IA en tu negocio, ¿quién es responsable de eso? Hay un segundo nivel que tiene que ver con todo el tema de sesgos, protección de datos, etcétera, y hay un tercer nivel que es todo el tema que tiene que ver con manipulación, fraude, etcétera, con lo cual yo creo que si en el mundo de los negocios, en el mundo de la empresa, la ética siempre ha sido importante, ahora más que nunca, especialmente en las personas que toman decisiones, asignan presupuestos y deciden qué proyectos se hacen y cómo se hacen. Con lo cual, ese es un to-do claro. ¿Qué hacen muchas compañías? Pues, por ejemplo, hay muchas compañías que lo que están haciendo son comités de ética. O sea, es muy caso con el caso de Walmart, por ejemplo, que tiene un comité de ética para la IA, donde hay abogados, sociólogos, empleados de Walmart, que lo que hacen es asegurar que todas las decisiones que se toman en la compañía en materia de inteligencia artificial se han visto desde muchos ángulos. Otro tema del que hay que saber del ser humano. Y es que hay que entender qué le pasa al ser humano en un contexto digital y en un contexto de mucho cambio, porque todo este impacto tecnológico lo que está haciendo es estresar a las personas que forman parte de una organización. Y que hay un tema muy bonito del que tú y yo hablamos mucho, que es todo el upskilling y el reskilling y la importancia de formar a la gente y de capacitarlos, pero tú no dejas de estar lanzando un mensaje continuo de corre, 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 que esto está cambiando. Y aquí yo creo que entran ejercicios y entran conocimientos que tienen que ver con el bienestar. Buenísima la práctica de bienestar digital que tiene IKEA. Casos muy bonitos como Novartis, que ha creado una línea que la llama Unbossing, con lo que hacen es dar mayor autonomía a las personas para tomar decisiones sobre su propio desarrollo y sobre su propia carrera profesional. Con lo cual, yo creo que una de las cosas que hay que hacer o que yo le recomendaría a cualquier líder es comprende más a la persona, aprende de tecnología y crea un espacio de trabajo donde la gente se autogestiona por sí mismo. Es decir, un poco eso famoso de que decimos de dales cañas de pescar y no les des el pescado y generar entornos donde la gente cada vez tiene más autonomía. Esa es buena práctica en general vinculada al mundo de la inteligencia híbrida. Qué interesante. Yo voy a hacer un destacado ahora, con tu permiso, Susana, porque creo que es importante. Cuando hablamos de medianas empresas o pequeñas empresas que no suelen tener un compliance, no suelen tener esto claro, es bueno que en este podcast, si lo escuchan, se queden con una idea. Y la idea es, cuidado que la inteligencia artificial tiene normas detrás, tiene una ética, hay que trabajarla de una determinada forma, no es el Google de antes, donde puedo entrar y puedo hacer lo que quiera. Cuidado, 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 porque ya hay mucha gente que está siendo denunciada, algunas empresas con problemas graves por incumplimiento de bases de datos, etcétera, etcétera. Y claro, cualquier empresa pequeñita que pueda escuchar, que nos siguen a nosotros, a Think in Action, pueden pensar que pueden entrar en inteligencia artificial, se pueden dirigir a los clientes de una determinada forma, etcétera. Y todo esto está mucho más legislado de lo que nos imaginamos. Falta mucho por legislar todavía, pero hay legislación ya, así que tengan cuidado, por favor. Y eres víctima, y el pequeño es víctima de deepfakes, fraudes, etcétera, que se hacen con inteligencia artificial. Es decir, ya no solo es lo que no haces tú para aprovechar las posibilidades que la inteligencia artificial te da, es lo que no haces para protegerte del mal uso que puedan hacer otros. Muy bien. Hay un tema de gestión del riesgo muy vinculado con inteligencia artificial también. Sí, es un buen matiz. Y bueno, ya ha habido algún caso, conozco algún caso, pero ya ha habido algún caso, casos que aquí no podemos nombrar, pero ya ha habido algún caso donde la empresa está en riesgo por culpa de este tema. O sea, estamos hablando de multas impresionantes, de cientos de miles de euros. O sea, para que la gente se lleve las manos a la cabeza, pero que esto es así de real, ¿no? Oye, y una pregunta que me interesa mucho, porque tú lo trabajas además con mucha frecuencia y lo llevas a conferencias, etcétera, es ¿cómo con esta inteligencia híbrida, ya sin distinguir la emocional y la artificial y lo tecnológico, etcétera, sino la híbrida, la completa, cómo podemos en las organizaciones generar engagement? ¿Cómo podemos generar una cultura de engagement potente, una cultura de atractividad por el proyecto? Claro, pues mira, fíjate, yo creo que una de las cosas que permite la inteligencia híbrida es algo muy bonito, Fernando, y es que los seres humanos nos dedicamos a aquello que nos hace únicos. Porque la realidad es que muchas veces utilizamos a los seres humanos
para hacer cosas que no son propias del ser humano. Por ejemplo, cuando alguien descarga un camión, una persona descarga un camión, lo está haciendo una persona. Pero el ser humano no tiene como característica única la fuerza física ni la fuerza bruta. Hay otros animales en el mundo, tú que eres biólogo que lo sabes, que son más fuertes que nosotros y eso lo puede hacer una máquina. Pues lo mismo, muchas veces en las organizaciones yo veo personas haciendo tareas repetitivas, analizando datos, haciendo informes de PowerPoint, juntando los datos del análisis de necesidades de formación, mezclando todos los datos del performance management y resulta que tienes a la gente ocupada en tareas que podría hacer una máquina mejor que el ser humano, pero ¿quién está hablando con la gente que trabaja allí? ¿Quién está conociendo sus necesidades? ¿Quién está tomando un café con un equipo que acaba de fracasar en un proyecto que habían lanzado? ¿Quién está conociendo al mercado laboral donde yo voy a buscar talento para ver quién está dispuesto a plantearse un cambio? Entonces, ¿qué nos permite la inteligencia híbrida? Nos permite toda esa parte más administrativa, más de datos, más de recoger el feedback de todos los agentes que hay alrededor de un empleado, hacerlo de una manera automática. IBM tiene un caso estupendo. Con eso utilizan inteligencia artificial no solo para dar soporte a cualquier necesidad que pueda tener un empleado, desde, oye, qué vacaciones tengo pendientes, o qué pasa si me quiero coger una excedencia, o dime qué me quedaría si me jubilo antes de, sino que toda la información del performance review, de las calibraciones de potencial, etcétera, la recoge automáticamente y elabora los informes. ¿Qué permite eso? Que la gente está para lo que la gente hace muy bien y no somos insustituibles, que es estar con la gente. Entonces, ¿quién mejor para generar engagement que las personas que forman parte de una organización, los líderes? Y aquí volvemos a la pregunta que me hacías al principio. ¿Cuál es el gran reto de un líder que quiere desarrollar una inteligencia híbrida? Entender que su trabajo cada vez va a estar más relacionado con estar con personas. Qué bueno que bien ligado además, ¿no? Porque, gracias Susana, porque en el fondo, si lo entiendo bien, ¿eh? De donde yo lo entiendo, en el fondo esa capacidad de generar engagement vuelve a un básico que es el de unir personas con personas y que es ahí donde hay que centrar el valor de lo humano para que todo lo demás que nos sobra ahora muchas veces y que estamos dedicando demasiadas horas, tiempo y otros recursos, pues pase a las máquinas, pase a la tecnología, ¿no? Y yo creo que eso es la mejor forma de que la gente esté contenta, porque lo que normalmente hace que la gente no esté contenta con un proyecto es hacer lo que no corresponde hacer, lo que es cansino, ¿no? Si me permites utilizar una palabra vulgar, pero muy real, ¿no? Y yo creo que esto está muy bien que la gente de recursos humanos cada vez lo aprendamos más y sepamos más cómo sacarle partido a esto, ¿no? Me gusta mucho esa idea. Oye, hay una pregunta que se me ocurre también que tiene que ver con esto de la inteligencia híbrida, ¿y esto cómo va a avanzar? O sea, ¿cuáles son las siguientes partes? ¿Cómo conecta esto con el futuro? ¿Qué va a pasar en las generaciones que vengan? O sea, ¿esto hacia dónde va? ¿Hacia dónde va todo esto? Porque ahora este presente es más o menos como el que estamos describiendo aquí, pero ¿y qué viene después? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hablamos de lo cuántico, de la inteligencia, de la tecnología? ¿A dónde va esto? Pues mira, en un futuro, muy futuro, muy futuro, muy futuro, pues todo es posible. Yo, si tú te hago mi hipótesis, vamos a hablar del futuro lejano y vamos a hablar del futuro cercano, que es a 5 años vista, que es de lo que sí tenemos datos, porque el futuro a más de 5 años roza la ciencia ficción, aunque la ciencia ficción nos ha demostrado que no tenía tanto de ficción. Sí, eh, yo, pero bueno, yo creo que vemos lo de, ¿te acuerdas de Star Wars y de Leia y de tal, cuando sacaban el holograma ese para hablar? Bueno, pues aquí tenemos el holograma, ¿no? La realidad, sí, sí. Si nos vamos a un futuro cercano, 5 años vista. Yo me cojo los datos del World Economic Forum, donde, como sabes, a EDIPE nosotros somos su partner en España y tenemos la oportunidad de participar en la elaboración del informe de futuro del trabajo que se presenta en Davos. El que hemos presentado este año, lo que nos viene a decir es que para 2030, 7% más de puestos de trabajo a nivel mundial, que viene de que se crean nuevos puestos de trabajo y de que se destruyen puestos de trabajo. Pero hay un más 70 millones de puestos de trabajo en el mundo.
¿De dónde viene este crecimiento? Normalmente viene derivado de la tecnología. Entonces, en un futuro a corto plazo, ¿qué impacto tiene esto? Tiene dos impactos principalmente. Hay un impacto que es, van a aparecer nuevos modelos de negocio. De hecho, yo creo que nosotros pues estamos viendo pues gente, por ejemplo, que vende agentes de IA. Eso es un negocio que antes no existía. Es decir, aparecen nuevos negocios que tienen que ver con la inteligencia artificial en sí misma. Aparecen nuevas maneras de hacer las cosas mucho más eficientes. Pues, por ejemplo, cualquier sistema que tenga que ver con pricing, etcétera, pues utiliza inteligencia artificial. Temas que tienen que ver con experiencia de empleado utilizan inteligencia artificial, pero hay una cosa muy interesante y es que para que esto ocurra, lo que nos va a afectar a todos es que algo tenemos que cambiar y lo que estimamos es que un 40% de personas tienen los conocimientos y experiencia que hay que tener para poder seguir siendo empleables con efectividad los próximos 5 años, pero que hay un 60% de personas que o van a tener que aprender nuevas cosas para poder seguir haciendo su puesto, o que van a tener que aprender nuevas cosas porque su puesto desaparece y van a tener que hacer otro, o hay un 10% que sabemos que se van a quedar fuera del mercado laboral. Hay una parte que por jubilaciones es natural, pero hay otra parte que las consecuencias de no estar actualizado van a suponer el descolgarte del mercado laboral. Con lo cual, al futuro, a los próximos 5 años, se llama upskilling, reskilling, upskilling, reskilling, upskilling, reskilling. Y con mucho cariño y sin pelos en la lengua, lo digo aquí en tu podcast, Fernando, si alguien espera que la administración pública se va a hacer cargo de eso, que no lo espere. El responsable del upskilling y el skilling va a ser la empresa privada y el particular. Con lo cual, mensaje para todos, empresa grande, empresa pequeña, freelance, autónomo, empleado. Si tu empresa no está invirtiendo en upskilling y reskilling, invierte tú por la cuenta que te trae. Ese es el futuro a 5 años vista. El futuro futurible. Yo, que soy una optimista patológica, creo que la tecnología siempre ha mejorado la calidad de vida del ser humano. Nosotros en la revolución industrial, para que esta cosa que llamamos mundo funcionase, se trabajaban 6 días a la semana, se trabajaban jornadas larguísimas de 14 horas al día, se empleaban niños. Y ahora pues estamos hablando de la jornada de 35 horas, estamos hablando del teletrabajo, estamos hablando de unas condiciones de salud y de seguridad que no ha experimentado el ser humano, vamos, en los últimos 100 años, por mucho que nos quejemos. Entonces, yo que pienso, creo que un futuro que ahora no imaginamos, pero que probablemente se acerque a trabajar 20, 25 horas a la semana y tener más tiempo libre para hacer otras cosas, es posible. Igual que ahora pensamos, oye, ¿y qué vamos a hacer en todo ese tiempo? Pues lo mismo pensarían hace 120 años, ¿no? Dirían, oye, ¿qué vamos a hacer con todo ese tiempo? Y yo siempre pienso, oye, pues mira, los agricultores y los Homo sapiens, cuando el tiempo que tú tenías para trabajar eran las horas de sol, tenían mucho más tiempo libre que el que tenemos nosotros. Con lo cual, yo sí creo que el ser humano está diseñado para tener mucho tiempo libre y aburrirse un poco, sí. Qué bueno, ¿eh? Estoy muy de acuerdo, ¿eh? Yo también tengo ese optimismo lógico de lo que la historia ha marcado, proyectado hacia adelante, y comparto completamente lo que dices, ¿eh? Mi forma de entender el transhumanismo que tanto se hablaba por ahí un poco, ¿no? Tener más tiempo para el ocio, más tiempo libre, más para nosotros, y que el trabajo, conforme se ha entendido, siempre ha estado en continuo estado de evolución conforme ha evolucionado la raza humana, raza entre comillas, ¿no? En términos de crecimiento humano. Y que eso sí, ahí has hecho un buen apunte pensando en 5 años vista, todo de alguna forma parte del aprendizaje continuo, ¿no? De estar continuamente renovándose. Muchísimas gracias porque han sido un mensaje fantástico. Vamos a pasar a una pregunta que nos deja siempre el invitado anterior. En este caso la pregunta encadenada viene de Diana Arias. Diana es la People Director de GB Foods,
JB Foods en España, y me dejó la pregunta para ti, sin saber que era para ti, ella no sabía quién era nuestro siguiente invitado, que dice lo siguiente: si tuvieras que darle un consejo profesional a tu hijos, para dentro de 10 años, un consejo profesional, ¿qué les dirías? Mira que está muy ligado con lo que acabamos de terminar, ¿no? ¿Qué les dirías para dentro de 10 años un consejo profesional a tus hijos? Les diría, aprende de psicología, aprende de filosofía y aprende de tecnología. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Aprende de filosofía. Es que es clave. Es que no nos damos muchas veces cuenta la importancia que tiene la filosofía en las relaciones humanas. Esto da como para otro podcast, Pero vamos, uno largo. Es un tema muy, muy bonito. A mí me interesa mucho también. Bueno, Susana, te toca dejar a ti la pregunta tuya que vamos a encadenar con nuestro próxima invitada. ¿Qué quieres dejar? La pregunta que yo dejaría es, teniendo en cuenta que el futuro es de la inteligencia híbrida, ¿qué vas a hacer los próximos 12 meses para desarrollarla? Qué bien, gracias. Qué buena pregunta, porque además es muy concreta y muy de hacer, que es lo que a ti y a mí nos gusta, ¿no? El haz cosas para que las cosas pasen. Pues muchas gracias, Susana. Ha sido un verdadero placer, realmente. Muchísimas gracias. A ti, gracias por compartir tus conocimientos, tus experiencias, siempre son fantásticas. Me encanta siempre que coincido contigo en cualquier lugar, compartir ideas. Y bueno, y a todos los que sois profesionales y nos escucháis en este podcast, que es para vosotros, si os ha gustado, por favor, compartid este episodio. Y además nos podéis seguir en iVoox, en Spotify, ya sabéis, en todas las plataformas donde os sentáis más cómodos. Porque estos son conversaciones, no son entrevistas. Son conversaciones con profesionales para profesionales como tú. Conversaciones para ti. Nos escuchamos muy pronto en el siguiente episodio. Hasta pronto. El podcast de Think and Action. Para profesionales como tú.